a las mujeres que habían amamantado, que habían traído a luz a un niño, a las mujeres embarazadas. Y hoy día todavía se hace. Esta mujer bendice a la Virgen María y da gracias a Dios y la llama bienaventurada por haber traído a la luz al Salvador. Esta mujer, ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, vamos a leerlo. Lucas capítulo 11, el Evangelio de ayer, versículo 15 al 26. Después de un momento duro que Jesús sufrió, le expulsó un demonio y le dijeron, mira, tú expulsas a los demonios por el poder de Belcebú. Jesucristo se defendió y a la persona que hace bien le tiran piedras, lo humillan. Después de eso viene un momento de alegría. Alguien, después de una tensión, después de una discusión, que a Jesús lo trataron de Satanás, vino la mujer y dijo, bienaventurada tu madre que te trajo al mundo. Trajo la alegría y la felicidad. Es decir, después de la tempestad de ayer, viene la calma de hoy. Y Jesús va a decir, bienaventurado aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 27 al 28. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara a la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en esperanza de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, pues cuantos aún han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestidos de Cristo. Ya no existe diferencia entre judío y no judío, entre esclavo y libre, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió le corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 104 vamos a responder todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan.
Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista y que nos acompañe en este día, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Un saludo cordial a todos los hermanos que están en vivo, de manera especial los miembros del canal. Leticia, Rosa, Maribel, Nancy, Giselle, Eva, bienvenidos todos. Bueno, aquí ya de madrugada, ya se está anocheciendo. Hoy aquí se celebra el Día de la Virgen del Pilar, de la Santísima Virgen María, y de ella vamos a hablar en este día. Wendy, María, Rochi, Maritza, Daina, bienvenidos cada uno de ustedes a este compartir. No olviden, los que son nuevos en el canal, aquí en la parte de abajo dice suscribirse y le dan a la campanita para que la campanita nos avise cada vez que comience los evangelios, los en vivos. Estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios. A ver, que digan yo los que están leyendo la Biblia. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes ya están leyendo la Biblia? Que digan yo. Aquí estamos leyendo la Santa Biblia. Hoy vamos ya en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo. Los que no han comenzado, pongan la pila. Vamos en el libro del Éxodo, capítulo 12. Vamos en el capítulo 12. Hoy vamos a continuar la lectura. Muy bien. Felicito a todos los que ya la están leyendo. Los que no la han leído, en YouTube buscan Biblia leída, Padre Marcos Galvis. O buscan en YouTube Biblia para Todos. Así se llama el canal, Padre Marcos Galvis, para que usted tenga la oportunidad de leer la palabra con nosotros, para que podamos leer la palabra de Dios. Si usted no la lee, yo se la leo. Todos los días estamos leyendo 5, 4 capítulos, a veces 6 capítulos.
Vamos a comenzar hoy con el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 27. Este domingo me corresponde la Santa Misa en la iglesia Santa María la Mayor a las 9 de la mañana. Los que me han preguntado, 9 de la mañana tendré la Santa Misa. El libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 27, nos presenta a una mujer hablando de otra mujer. Tiene muchos detalles este evangelio. Una mujer que habla bien de otra mujer, ¿cómo la ve usted? Normalmente las mujeres les cuesta reconocer las virtudes de otras mujeres. Y normalmente a los hombres les cuesta reconocer las virtudes de otro hombre. Es más fácil que un hombre reconozca las virtudes de una mujer. Qué bonita es usted, qué bonito habla, qué bien hace la comida, qué buena madre eres. Y a una mujer es fácil reconocer las cosas buenas de un hombre. Qué bueno, qué amable, qué cercano, qué cariñoso, feo pero decente. Pero que una mujer reconozca en otra mujer bienaventurada, dichosa, feliz, eso es algo fuera de lo normal. Y a eso nos invita el Evangelio hoy. A que podamos reconocer que el otro también tiene virtudes. Que podamos reconocer que el otro también tiene cosas buenas. Que podamos reconocer que la otra persona también es y tiene cosas para dar. No podemos ser tan egoístas. No podemos ser tan malos que creamos que los únicos buenos somos nosotros y el otro no tiene cosas buenas. Cristo estaba hablando y aquella mujer gritó duro, que se oiga: bienaventurados los pechos que te amamantaron, bienaventurado el vientre que te llevó. La mujer reconoce en María lo bueno, la mujer reconoce en María lo bello, la mujer reconoce en María lo lindo. ¿Tú reconoces en la gente las cosas buenas? ¿O solamente reconoces en el otro los defectos? ¿O solamente reconoces en el otro las cosas malas? ¿Conocen alguno que solamente vea cosas malas y nunca vea cosas buenas en alguien? ¿Conocen alguno? Conozco muchos. Que usted puede ser muy bueno, muy excelente, muy buen trabajador, excelente, hacer las cosas muy bien, pero siempre le van a reconocer los defectos, las manchas. Y la Virgen María fue reconocida públicamente por las cosas buenas, no por las cosas malas. Primera enseñanza. Luego, en el pueblo de Israel era costumbre hacer esto que hizo la mujer. Y vamos a buscarlo para que ustedes lo vean. En el libro del Génesis, capítulo 49, versículo... Vamos a buscarlo un momentico. Génesis, capítulo 49, versículo 25. Vamos a buscarlo todos. Génesis 49, 25. Era costumbre bendecir las personas. Y había una costumbre, bendecir a las mujeres embarazadas, bendecir a las mujeres que iban a dar a luz, bendecir a las madres. Eso era costumbre. Y abro un paréntesis chiquito, pero lo abro. Si en algún momento usted, mujer que escucha, o hombre que escucha, o familia que escucha, saben de alguna mujer que está embarazada, vayan donde el sacerdote y díganle: Padre, bendiga el vientre, bendiga al hijo que viene en camino. Dentro de la iglesia se puede bendecir y el sacerdote sabrá qué hacer. Va, bendice el vientre y le pide a Dios para que el niño nazca bien, para que el niño nazca sano y consagre a su hijo a Dios desde pequeño.
desde el vientre. Eso fue lo que hizo la mujer. Bienaventurados los senos que te amamantaron, bienaventurado el vientre que te llevó. Estaba bendiciendo a la madre gracias al hijo. Y estaba bendiciendo al hijo gracias a la madre. ¿Usted sabía que puede ir a bendecir su vientre en la iglesia católica para que Dios bendiga a su hijo que viene en camino? Bueno, si lo sabía, bendito sea Dios. Si no lo sabía, cuando sepa de alguna mujer que está embarazada, llévela para que bendiga el vientre en la iglesia. Oigan, y que Dios bendiga a todas las mujeres que escuchan este evangelio, que están esperando dar a luz. Amén. Génesis capítulo 49, versículo 25. Por el Dios de tu Padre, el que te ayuda, por el Dios Todopoderoso que te bendice. Bendiciones de los altos cielos, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y de los senos, bendiciones de tu campo y de tu establo. Bendecir los senos, bendecir el pecho, bendecir el vientre, era costumbre en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel quería prosperidad, quería ser una nación grande. Los hombres eran circuncidados y las mujeres eran bendecidas para que trajeran a luz al mundo muchos hijos. Hoy día la mujer no quiere tener ni siquiera hijos o al máximo uno, pero en el pueblo de Israel no era así. Cuando la mujer de este evangelio dice, bienaventurados, dichosos, bendito sea Dios por esos senos, ese vientre que te llevó y esos senos que te amamantaron, está bendiciendo a la Virgen por el hecho de ser madre. Está bendiciendo a las madres. Y a una madre hay que bendecirla. Y hay que pedirle a Dios que la bendiga. El Evangelio nos muestra a una mujer bendiciendo a la Virgen María, hablando bien de la Virgen María. ¿Cómo la ve? Una mujer hablando bien de otra. Eso pasa en el Evangelio. Tercero, el Evangelio nos muestra que Jesús estaba hablando. Jesús estaba enseñando. Jesús estaba predicando. Y había una mujer, no dice el nombre de la mujer, pero una mujer que tenía fuerza de voz. Una mujer valiente y arriesgada. Una mujer que fue capaz de interrumpir a Jesús cuando enseñara. Y aquí hay un problema. Porque en el pueblo de Israel la mujer tenía que guardar silencio. La mujer tenía que no meterse. Y menos cuando se estaba enseñando la palabra de Dios, que era lo que Jesús estaba haciendo. Esa mujer, decía, creo que era San Cirilo de Alejandría, representa a la iglesia que levanta la voz hoy día para enseñarnos quién es Cristo. Y ahorita yo le voy a mostrar dónde dice la Biblia que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Que Jesús deja a la iglesia como esposa para que enseñe en Mateo 16, 13 y siguiente, donde el mundo está chueco, donde nadie sabe quién es Jesús, donde todos piensan que Jesús es esto, es aquello. Jesús funda la iglesia y es la iglesia la que enseña la verdad. Elisa, gracias por su granito de arena. El Señor le bendiga. Padres de la iglesia vieron a aquella mujer gritando en voz alta, comparada con la voz de Jesús, aún sabiendo que la mujer no podía hablar. Vieron a la iglesia hablando del Señor. Luego, en los versículos anteriores del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo desde el 15 al 26, vemos a Jesús en un problema. Vemos a Jesús en una dificultad, que es el capítulo anterior. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es la dificultad? Que Jesucristo
está expulsando un demonio. Y cuando Jesucristo expulsa un demonio, cuando Jesús echa el demonio se va, pero se quedan hablando los que están ahí. Epifanía López, gracias por su granito de arena, Dios le bendiga. Y esos que están ahí escuchando y viendo lo que está sucediendo, esos que están ahí se ponen a criticar a Jesús, le crean un momento de tensión y le dicen a Jesús, mira, tú expulsas a los demonios por el poder de Belcebú. Y eso es lo que yo creo, y eso es lo que yo digo, y es lo que yo pienso, y punto. Priscila, gracias por su granito de arena. Otro llega y dice, mira, haz un milagro, pues. Tú que eres el Hijo de Dios, haz un milagro. Haz un milagro. Jesús se defiende y le dice, si Satanás está dividido contra sí, ha llegado a su ruina. Ningún reino dividido triunfa. Y empieza a explicar. Después de ese momento de tensión, después de ese momento malo por el que Jesús pasa, aparece una mujer gritando, hablando y sintiéndose gozosa y feliz, viendo de lo malo que había sucedido algo bueno. Una mujer que tenía una manera de pensar distinta. Primero, la mujer alaba a otra mujer. La mujer bendice a otra mujer. La mujer mira el problema que hay y sirve de mediadora, de tranquilizar las aguas que están revueltas con aquellos que están acusando a Jesús. Es el mismo papel que la mamá cumple, que la mujer cumple hoy día, de tranquilizar, de calmar, de no dejar que surjan más problemas, sino de apaciguar. Después de Jesús ser señalado y apuntado, viene la mujer y dice, bienaventurados el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, haciendo caso omiso de aquellos que estaban haciendo, los fariseos y los saduceos, aquellos que estaban haciendo la gente en contra de Jesús. Y Jesús llega a decir, bienaventurados los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Cambia el modo del capítulo de una pelea, de una discusión, a un modo de paz, a un modo de calma, gracias a una mujer pacificadora, a una mujer que calma las aguas. Les estoy presentando diferentes escenarios y ahorita les hablaré de algunos. El tiempo es corto, pero le hablaré de algunos de ellos. Luego, el final del Evangelio nos presenta a Jesús diciendo, gracias por las palabras, muy bonitas sus palabras, pero bienaventurados aquel que escucha la palabra y la pone en práctica y la lleva a cabo. Bienaventurada es la persona que al escuchar la palabra le hace caso. No el que la oye por oírla, no el que la escucha por escucharla, sino aquel que al escucharla y al oírla la lleva por obra y la pone en práctica. Jesucristo le enseña a la mujer que sí, que la Virgen es bienaventurada, pero por encima de la bienaventuranza, o mejor dicho, si usted quiere llegar a ser bienaventurado como la Santísima Virgen María, escuche la palabra y póngala en práctica, porque fue ella en San Lucas donde después de escuchar al ángel dijo, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Porque María guardaba y meditaba en su corazón todas estas cosas. Porque Jesús llegó a decir en el 6:46 de San Lucas, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Porque en San Mateo 7:21 llegó a decirlo. El que escucha estas palabras, el 7:24, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construye su casa sobre roca. Viene la lluvia, la tempestad, las tormentas, arremeten contra la casa y no se cae porque estaba firme sobre roca. Pero el que escucha las palabras y no las pone en práctica, es decir, como la Virgen María, yo soy la esclava del Señor, se parece a un hombre imprudente que construye la casa sobre arena. Llegó la lluvia, las tempestades, arremetieron contra la casa y la casa
no se cayó. Bienaventurado aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Imagínese usted, nosotros casi que ni leemos la Biblia. ¿Cómo vamos a ser bienaventurados? Nosotros casi que ni escudriñamos las escrituras. ¿Cómo vamos a ser bienaventurados? Tenemos y aquí los estoy viendo. Aquellos que empezamos a leer la Biblia y no la quisieron leer. Y les dio flojera. Y algunos no solamente están quedados, sino que se quedaron a mitad camino y ya no quisieron más. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? De esa manera. Bienaventurados los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Lo llega a decir Jesús que vamos a ser felices al practicar la palabra de Dios. No solamente a escucharla. Escucharla tenemos mucha gente. Practicarla poco. Por ejemplo, si usted escucha la palabra de Dios que dice, no salga de su boca palabra grosera, Efesios 4:28, sino aquella que sirva para construir. Y usted no deja las groserías, ¿para qué escucha la palabra de Dios? Bueno, porque es que me gusta escucharla. Ajá, pero si no está dispuesto a cambiar, si no está dispuesto a mejorar. Si usted escucha Gálatas capítulo 5, versículo 19 y en adelante, los chismosos no van para el cielo y no está dispuesto a dejar el chisme. Los que andan criticando no van para el cielo. Los que andan en brujería no van para el cielo. ¿Y usted no está dispuesto a cambiarla? Si usted escucha Primera de Corintios 6:9, los afeminados no van para el cielo. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Escucha Romanos 1:26 que dice que eso se llaman pasiones desordenadas, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso se llaman pasiones desordenadas y se llama aberración y no está dispuesto a dejarla. ¿Para qué escucha la palabra de Dios? ¿Para qué la oye? Jesús se acercó a Zaqueo, a Leví, y le dijo, sígueme. Él se levantó, dejó todo y lo siguió. Escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Jesús se acercó a Pedro, a Santiago, a Andrés, y le dijo, sígame, los haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron la barca de su padre y lo siguieron. ¿A ti cuántas veces te ha dicho? Mateo 19:5, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposa. ¿Que te debes casar y todavía no te has casado? Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Y en el versículo 18 dice que la fornicación es pecado. ¿Y por qué todavía no estás casado? O que el adulterio, Hebreos 13:4, que el adulterio es pecado. ¿Y por qué no lo has dejado? Escuchar la palabra de Dios y no practicarla es muy fácil. Que ustedes y yo vengamos todos los días aquí, qué bueno. Y que cada día seamos más, benditos sea Dios. Bienvenidos, aquí están las puertas abiertas. El que quiera escribir, escribe. El que quiera insultar, insulta. El que quiera hablar, habla. El que quiera calumniar, calumnia. Aquí está abierta la puerta para que usted llegue y haga y diga y escriba lo que quiera. O escuche y oiga desde su casa. Algunos escriben, otros oyen. Muy bien, excelente. Es de noche allá, aquí es de madrugada y estamos compartiendo en vivo, en directo. Ajá. Termina el Evangelio. La palabra de Dios nos habló. Hoy nos invitó a orar. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan. ¿Se acuerdan? La semana que nos enseñó a orar. Usted aprendió que debemos orar. Terminó el Evangelio. Pasó el día y no hizo oración. Le pregunto, ¿para qué escucha el Evangelio si no ora? Hoy el Evangelio nos invita a hacer la caridad. Por ejemplo, pasó el día, hubo tarea, vamos a hacer la caridad. ¿Para qué escucha el Evangelio si no la hizo? Hoy el Evangelio nos invita a dejar las críticas, los chismes, las murmuraciones. Pasó el Evangelio y usted sigue criticando. ¿Para qué escucha la palabra de Dios? ¿Para qué viene este canal a escuchar la palabra si realmente no la va a practicar? Si realmente no va a hacer caso a lo que dice la palabra de Dios y va a hacer lo que usted quiera, lo que a usted le parezca. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Por qué andamos en las cosas de Dios y ni siquiera le obedecemos a Dios? Ni siquiera le hacemos caso. Oiga, debemos aprender
que para ser bienaventurados, para ser dichosos y para ser felices, no solamente con las orejotas que tenemos debemos escuchar la palabra, sino que debemos hacerle caso, obedecerla, mejorar nuestras actitudes, cambiar, dejar los vicios, dejar lo malo y empezar a practicar lo bueno, que es la invitación de este evangelio. Vamos a meditarlo pues. San Lucas capítulo 11, versículo 27 y siguiente. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, mientras que Jesús decía, predicaba. Miren cómo el evangelio detalla. Jesús estaba hablando. Y en el pueblo de Israel, cuando el hombre hablaba, predicaba y enseñaba, la mujer tenía que guardar silencio. Y ustedes se van a encontrar a una mujer rebelde. Se van a encontrar una mujer que parece que no sabe la norma. Que parece que no sabe la norma del buen hablante, del buen oyente. Y cuando Jesús está hablando, por eso decía, creo que era San Cirilo, que era la iglesia. Porque la iglesia es la esposa de Jesucristo y está en el mismo nivel para hablar. La iglesia, que es la que él miraba y decía, esa mujer es la iglesia, la que va a decir bienaventurada, dichosa, que hoy día la iglesia lo sigue proclamando y que hoy día se celebra el Día de la Virgen, y la iglesia lo proclama, la bienaventurada Virgen María. Están en el mismo nivel, por eso ella habla. La mujer no le importa quién esté y grita y habla, mientras que el maestro está enseñando. Usted puede ver Lucas 10:38. Llega Jesús a la casa de Marta y de María. Marta se puso a trabajar, María se sentó a escuchar la palabra. Nadie lo interrumpió. Jesús estaba hablando, enseñando. Había una mujer en silencio, escuchando. Jesús estaba comiendo y llegó una mujer a lavar los pies en silencio. No hablaban, pero esta mujer sí habla. Esta mujer tiene algo que decir. Lucas da la importancia tanto del hombre como de la mujer. Y en el pleno siglo XXI, donde estamos viviendo, tan importante es lo que piensa el hombre y dice el hombre, como tan importante es lo que piensa la mujer y lo dice. Los dos somos hijos de Dios. Nadie puede más que nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Padre, la mujer no puede predicar. Que abra un canal por YouTube y se ponga a predicar. Claro que sí lo puede hacer. Claro que sí. Y abro un paréntesis con esto. Tengo una maestra que es mujer, pero excelente. Una doctora muy buena. Y explica muy bonito el libro de San Marcos. Muy buena. Que sí puede estudiar, que puede prepararse, que sí puede. Y en el tiempo, esos tiempos de esclavitud de la mujer, esos tiempos donde la mujer era sometida y no podía hacer. No. Padre, pero es que la mujer quiere hacer la misa. Bueno, ahí está el convento para que pueda ser religiosa. Es que la mujer quiere hablar de Dios. Pues sí, hay varias mujeres que cantan, que predican, que hablan de Dios. Pero el sacerdocio Jesús lo instituyó con hombres. En Mateo 26 estaban los discípulos. A María Magdalena se la encontró y le dijo, vaya, le doy una tarea. Vaya a decirle a mis hermanos. La mandó a predicar, a evangelizar, y ella se puso a hablar. Cierro el paréntesis. Entonces la mujer levanta la voz, escuchen. Jesús estaba hablando a la multitud, había mucha gente. Una mujer del pueblo, no dice nombre, gritando, habló duro. El pueblo era las personas que escuchaban a Jesús. A Jesús lo escuchaban los doctores, los maestros de la ley. Esto lo aprendí en las clases, que habían como diferentes estratos o puestos o lugares donde la gente estaba. Los doctores de la ley, los fariseos, los más sabelotodos en un lado. Estaban las personas que, los sumos sacerdotes, los levitas en otro lado. Estaban las personas ricas
que no les gustaba escuchar, pero estaban en otro lado. Estaban los apóstoles, que eran los 12. Estaban los discípulos, bueno, usted puede verlo en Marcos capítulo 3, versículo 16, los apóstoles. En Lucas capítulo 10, versículo 1, los 72 discípulos. Por allá en Primera de Corintios capítulo 5, que eran más de 500. Pero había otra parte, que era el pueblo. Personas humildes, personas sencillas, personas a los que Jesús una vez en Mateo capítulo 5 le dijo las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 y Lucas 6 dijo las bienaventuranzas. Esa gente también escuchaba a Jesús. Pero lo más humilde, lo más sencillo era el pueblo, era la multitud, eran los muchos. Los fariseos eran pocos, los saduceos eran pocos, los apóstoles eran pocos, los discípulos eran pocos. Pero multiplicar panes para 5.000 personas eran muchas personas. Y esa era la multitud. Y una mujer que estaba en esa multitud gritó, levantó la voz. Jesús no le dijo, ay, mira, cállate, estoy hablando yo. Cuando la mujer gritó, habló, dijo algo, Jesús sabía que era del pueblo y el pueblo lo estaba escuchando, trató bien a la mujer. Se dio cuenta que su opinión era importante. Se dio cuenta que ella hablaba bien. No la menospreció. No le dijo, mire, aquí el que sabe hablar y predicar soy yo. Usted cállese la boca y usted no sabe hacer nada. Silencio. No fue orgulloso. No fue una persona que creía tener el conocimiento y la sabiduría total para decirle a la mujer, aquí las cosas son como yo diga y yo estoy predicando, ¿por qué mete las narices? No. Cuando la mujer grita, levanta la voz, esa mujer es reconocida por Cristo, es respetada por Cristo y la opinión de la mujer, la opinión de la mujer es una opinión positiva y buena que Jesús toma y dice, pero también más bienaventurado es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Jesús fue educado con las personas, fue educado con la mujer. Por eso los padres, algunos padres de la iglesia miraban en esta mujer la figura de la esposa de Cristo, de la iglesia. Porque miraban que Jesús bueno, un día, no recuerdo la cita, pero un día le dijeron a Jesús, mira Jesús, Herodes anda buscándolo a usted para matarlo. Y cuando Jesús escuchó el comentario que hacían de Herodes, dijo, mira, vayan, le dicen a ese zorro que yo predico la palabra de Dios hoy, mañana. No le importó el comentario de Herodes. Cuando llegaban los fariseos a decirle comentarios, Jesús les respondía. Pero con esta mujer no se comportó de esa forma, sino que le respondió, bienaventurado también. Eso que usted dice bien, es verdad. Mi mamá es bienaventurada, pero también es bienaventurado el que escucha la palabra y la pone en práctica. Y la pone en práctica. Jesús le da importancia a la predicación de la palabra de Dios. Y aquí hago un paréntesis. La iglesia hoy día debería darle más importancia a la palabra de Dios que sea predicada. La iglesia hoy día debe darle más importancia a que la palabra de Dios sea expuesta, sea dicha, sea anunciada, no a otra cosa. Pensemos, por ejemplo, en la catequesis de los niños, donde los niños van a recibir catequesis sin Biblia, catequesis sin palabra de Dios. Pensemos, por ejemplo, en una homilía de la misa, bien cortitica, bien chiquitica, bien pequeñita, donde en 2 o 3 minutos el Padre nos explica la palabra. Pensemos, por ejemplo, en una misa sin predicación de la palabra. Cómo la palabra de Dios, que debería ser lo más importante, se está convirtiendo en lo más chiquitico, en lo más pequeño. Por eso yo tomo la oportunidad a través de las redes sociales y mientras que pueda, de predicar un poquito más y mejor la palabra de Dios. Y ahora que estoy estudiando,
perfeccionando, mejorando la manera de predicar para que usted y yo nos alimentemos. Y quiero leerles una cita bíblica de Hechos, capítulo 6, desde el versículo 4. Había un problema, había una dificultad. Vamos a leerlo desde el versículo 3, Hechos 6:3. Y era que los apóstoles estaban observando que se estaban haciendo muchas cosas, con dinero, con ayudas, con esto. Y dijeron los apóstoles, no, que alguien se dedique a eso, pero nosotros nos vamos a dedicar a la predicación y a la oración, que es la tarea de nosotros los sacerdotes, que es la tarea de nosotros los que estamos al frente, predicar y orar. Esa es la tarea, óiganlo, usted con sus propios oídos. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea. Mientras nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. El versículo 7. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaban considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes habían aceptado la fe. Cuando la palabra de Dios es predicada por los labios del sacerdote, bienaventurados los que escuchan la palabra. ¿Y quién, dice San Pablo, quién la va a escuchar si no hay quien vaya a predicarla? Para que la gente escuche la palabra, debemos haber sacerdotes capacitados de predicarla y llevarla por todos lados. Nosotros en la iglesia debemos predicar la palabra y favorecer a aquellos que predican y evangelizan y no ser indiferentes ante aquellos que llevan la palabra y llevan el mensaje, porque Jesús enseñó en San Lucas 11:28, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, y para escucharla hay que predicarla, hay que llevarla, hay que enseñarla, no hay que oponerse, pararla y detenerla. Y hay mucha gente que lo hace y piensa que lo hace bien. Y hay mucha gente que lo vive y piensa que lo hace de la mejor manera. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? La mujer dijo, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Habló bien de otra mujer, alabó a la Virgen María y dijo algo, que la Virgen María era bienaventurada. Y eso hoy día nosotros lo creemos. Por eso hablamos de la bienaventurada Virgen María, porque la Biblia enseña que María es bienaventurada, bien recibida, la dichosa, la feliz. Y viene aquí la explicación de Jesús ya para terminar. Pero Jesús respondió, dichosos todavía más, gracias por lo que dices. Me parece muy bien que hayas hablado. No trató mal a la mujer. Por el contrario, tomó lo que había dicho y dijo, bienaventurados mucho más aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bienaventurados también los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Vamos a hablar un poquito de la Virgen María, por qué es bienaventurada. ¿Por qué la Virgen María es considerada una mujer bienaventurada según la Biblia? Una mujer dichosa, una mujer feliz. Porque dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo, ahí mismo, en el mismo libro de San Lucas, capítulo 1, versículo... San Lucas capítulo 1, versículo desde el 26 en adelante. Ustedes van a escuchar a la Virgen María. Cuando escucha la palabra del ángel, va a decir María, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El versículo 38. Dijo María, bienaventurado aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. ¿Por qué María bienaventurada? Oiga,
Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. ¿Por qué la Virgen María era feliz? ¿Por qué la Virgen María era bienaventurada? Porque resulta que ella escuchó la palabra y la puso por obra, la puso en práctica, la puso en hechos, hizo caso a lo que Dios decía, a lo que Dios mandaba a través del ángel. El ángel le dijo, vas a quedar embarazada, vas a dar a luz. Dijo María, yo soy la esclava del Señor. Si eso lo manda a decir Dios, que se cumpla. Y lo cumplió. Aceptó la palabra de Dios, recibió la palabra de Dios. En su corazón la guardaba. Miren cómo lo dice ahí mismo Lucas, capítulo 2, versículo 19, donde la Virgen María guardaba la palabra de Dios. Por eso hoy decimos que la Virgen María es bienaventurada desde el 48. Lucas capítulo 2, perdón, 18, 2:18. Observe, todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados y decían, María, por su parte, guardaba todas estos acontecimientos y los volvía a meditar en su corazón. La Virgen María guardaba todas estas cosas en el corazón. Guardaba la palabra en el corazón. ¿Se acuerdan de Lucas 10? Bueno, en esto ya lo meditábamos. Lucas capítulo 10, versículo 38. Marta y María, ¿se acuerdan de ese pasaje? Marta y María, Jesús iba pasando por el caserío, Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María. Y María a los pies del maestro escuchaba su palabra. Cecilia, gracias por su granito de arena, Dios le recompense. En un momento determinado, Marta se halla atareada y se acerca a donde Jesús le dice, oye Jesús, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo lo que tengo que hacer? Eso que están haciendo ustedes es hablar de la palabra de Dios, eso lo hacen los hombres. Mi hermana no es hombre, párela de ahí, dígale que me ayude. Y Jesús le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y no hay necesidad. María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. María escogió lo mejor y nadie se lo va a quitar, ni tú ni nadie, Marta. ¿Qué es lo más importante? Escuchar la palabra de Dios como lo hizo María. Oír la palabra de Dios y guardarla en el corazón como lo hizo la Virgen María. Hacerle caso a la palabra de Dios, obedecer lo que Dios manda como lo hizo María Magdalena. Ve a decirle a mis hermanos, suba a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. La palabra de Dios hay que recibirla y hay que practicarla. A ver, y termino con esto. Decía uno de los padres de la iglesia, esa mujer representa a la iglesia, a la iglesia. Dios es fiel, gracias por su granito de arena, Dios le recompense. Si esa mujer representa a la iglesia, mire lo que dice San Pablo de la iglesia. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Si debemos escuchar a la iglesia, debemos saber qué es la iglesia primero. Para poder escuchar a la iglesia debemos conocer qué es la iglesia. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Pilar, fundamento de la verdad. En español, es la iglesia
la que nos va a enseñar la palabra de Dios. Usted no puede agarrar la Biblia y leerla de cualquier manera y decir, yo pienso esto, yo opino esto, a mí me parece esto. Jesús dijo esto, yo creo esto. Ya va. Preguntémosle a la mujer que sabe. Preguntémosle a aquella que dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que te amamantaron, y a la que Jesús complementó, no dijo, cállese que eso es mentira, no. A la que Jesús le complementó diciendo, bienaventurados también los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. ¿Por qué hay que preguntarle a la iglesia? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Tiene la verdad. Kévito, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Y no cualquier iglesia tiene la verdad. Por ejemplo, ¿qué verdad? Que Jesucristo dijo que para tener vida eterna hay que bautizarse. Marcos 16:15. Y usted le pregunta a la iglesia católica, ¿desde cuándo hay que bautizarse? Pues desde que nace, porque uno no sabe cuándo se muere. Pregúntale a un protestante que tiene un pedacito de la verdad. Bueno, hay que bautizarlo después de los 13, de los 15, porque, bueno, el bautizo es para la salvación. Sabe que el bautizo es para la salvación y lo bautiza grande, no le importa pequeño, porque dice que no tiene conciencia, porque dice que no tiene razón, porque dice que no sabe. Oiga, hay muchos bautizados de 30 años que tampoco saben qué están haciendo. La iglesia es fundamento de la verdad. ¿Qué dice la iglesia católica? Lo que dice la Biblia en Juan 6:54, que para tener vida eterna hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso lo enseñó Cristo, eso lo dejó Cristo. ¿Puede ser que alguien diga que es lo contrario? Sí, los protestantes que dicen que es un pedazo de pan y no sirve. Si Jesús dijo a la iglesia que había que comer su cuerpo y su sangre para tener vida eterna, en Mateo 26:26 dejó la Eucaristía, porque hay gente que dice que no, porque dicen que son de la iglesia de Cristo, dicen que son como una mujer, la gritan por todos lados, pero la gritan mal. Por eso Jesús llegó a decir, aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, Mateo, capítulo, ya me olvidó. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre expulsamos demonios. 7:21, Mateo 7:21. Gracias, Sandra. Y les diré, no los conozco. Aléjense de mí, ustedes que hacen, claro, estaban fuera de la iglesia, se habían apartado de la iglesia, ¿y cómo los va a conocer? Si Jesús dejó una iglesia, ahí debemos estar. La mujer grita, la mujer levanta la voz y Jesús la respeta y Jesús obedece, decían los padres, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde España, Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora y por el mismo canal. No falten. Los esperamos.